Ok, muy bien, creo que ya se escucha. Eh, Comentaba yo, hermanos, que el Señor ha tomado la iniciativa y que eh, en todas las acciones o a través de la historia de la Escritura, podemos observar básicamente tres grandes acciones que el Señor toma, que el Señor hace, que el Señor realiza, por así decirlo, que las tenemos contempladas en la Escritura. La primera de ellas, la primera que yo percibo, es que Dios toma la iniciativa y crea al mundo, decide crear al mundo. Nosotros vemos en las primeras 5 palabras de la Biblia esta acción de Dios, es decir, antes de que el hombre existiera y antes de que el hombre tomara, por así decir, presencia en esta historia o en este devenir histórico, vemos que Dios toma la iniciativa y esta iniciativa es con respecto a crear. Dios decide crear todas las cosas y dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos entonces a un Dios creador, un Dios que toma la iniciativa y crea. Una segunda iniciativa que toma el Señor es que Él decide revelarse al hombre, decide darse a conocer, decide revelar su esencia, decide dar su ley, decide revelar sus atributos, decide que nosotros sepamos qué tipo de Dios es. Cuando leemos, por ejemplo, en el Éxodo, cuando dice yo soy un Dios celoso que castiga hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Es decir, Dios revela que es un Dios celoso. Es un atributo de Él. Cuando el hombre manifiesta en el ser mismo del hombre este atributo de celos, porque nosotros también somos celosos, es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y es un atributo que no perdimos. Ciertamente nuestros celos están sesgados por la soberbia, están sesgados por la condición humana, ¿sí? Pero es parte de lo que Dios revela y da al hombre. Así podemos encontrar muchos atributos de omnipresencia, de poder, de inmutabilidad, de control absoluto de las cosas. Es decir, podemos ver un montón de cualidades y atributos que el Señor expresa a través de su escritura. El Señor quiere que además esta revelación, por así decirlo, de manera particular, esta revelación de Dios, Dios quiere que de alguna manera esta quede escrita, es decir, que quede testada, que quede establecida de tal manera que el hombre no se pierda. Y nosotros podemos ver de manera sistemática cómo el Señor provoca, orienta, va hacia el aspecto de que su palabra quede testada. Y por eso nosotros hemos dicho que tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, porque su palabra queda testada. Y al quedar testada, queda plenamente revelada como Él quiere que se haga. Para esto, el Señor utiliza instrumentos, grandes hombres, grandes profetas, grandes apóstoles, que se convierten en los depositarios de la palabra para que la palabra sea revelada. Y no solamente en depositarios, sino estos obtienen autoridad, autoridad divina, porque el Señor de alguna manera tuvo en su infinita voluntad y providencia escoger a estas personas. Esto lo resume muy bien el autor del libro de los Hebreos. Es decir, Dios, el autor del libro de los Hebreos, y permítanme, se los leo y se los cito, hermanos,
Vamos a ver Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Dice, habiendo Dios hablado, es decir, Dios habló, Dios se reveló, Dios quiso comunicarse con la humanidad. Y dice Dios, habiendo Dios, el autor de los Hebreos, hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, habló Dios por medio de los profetas. Aquí es importante resaltar que cuando Dios hablaba con los profetas, también era importante una segunda actividad, y era la actividad del registro de lo que el Señor quería que se supiera. Y dice del versículo 2, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Es decir, Dios habla por medio de los profetas y también habla por medio de su Hijo, que es la máxima expresión. Es Dios hecho carne, Dios habitando entre nosotros y hablando. Y tenemos un montón de referencias en los evangelios donde Jesús se refería a ellos y decía en verdad os dijo, y Jesús les dijo, y ciertamente les digo, y el Señor y hablaba y hablaba y hablaba, es decir, Dios hablando por medio del Hijo. Sin embargo, en toda la Escritura, desde vamos a decir, Génesis hasta Apocalipsis, tenemos al Señor expresándose y después dando instrucciones muy puntuales. Escribe lo que te digo. Fíjense bien, vamos a leer, hermanos, vamos a tomar como referencia y vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28. Me voy a permitir a dar lectura a Éxodo capítulo 34, versículo 27. Ya lo tengo, hermanos. Dice 34:27. Dijo Yahvé a Moisés, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y en él estuvo ahí con Yahvé, dice, y él, que es Moisés, estuvo ahí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer pan, ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Es decir, después de la indicación, que es en el versículo 27, dice, escribe estas palabras. Es decir, era importante que lo que Moisés estaba haciendo al estar 40 días y 40 noches, lo que el Señor le transmitía era importante que quedara registrado. Entonces, en ese momento, Moisés se convierte en un intermediario con autoridad, porque esa autoridad se las estaba delegando el Señor a Moisés. Y dije se las estaba porque no solamente a él le delegó las palabras. El Señor utilizó de manera sistemática personajes, profetas, y como dice el texto hebreo de Hebreos que acabamos de leer, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, es decir, el Señor utilizó esos elementos intermedios. Vamos ahora, hermanos, a leer Jeremías, hermanos, vamos a leer Jeremías, versículo 36, no, capítulo 36, versículo 2, hermanos. Solamente para tomar un ejemplo más. Jeremías
Denme oportunidad de buscarlo. Estoy leyendo de la Biblia textual, edición 4. Solamente que todavía tengo alguna complicación con ella por las cuestiones de cómo están los libros organizados, pero Jeremías, versículo 36, versículo 2, hermanos, ya lo tengo por aquí. Permítanme un segundito. Capítulo 36, perdón, versículo 2 de Jeremías, tenemos lo siguiente. Dice, vamos a leer desde el 1, dice, en el 4.º año de Joacim, Ben Josías, rey de Judá, Jeremías recibió esta palabra de Yahvé diciendo, fíjense lo que le dice el Señor, fíjense lo que le dice el Señor a Jeremías en el versículo 2. Dice, toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Obsérvese la indicación, perdón hermano, gripiento, obsérvese la indicación que dice, toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Es decir, el Señor tenía intenciones de comunicarle algo a Israel y a Judá, y lo hace a través del profeta. Lo hace a través del profeta, y lo más importante aquí, hermanos, es la indicación. Escribe en el rollo todas las palabras que te he hablado. Es decir, en este caso, Jeremías es un instrumento del Señor y un instrumento con autoridad, porque la autoridad se la está otorgando el Señor al delegarlo como un intermediario entre el pueblo y Dios acerca de las cosas que el Señor quiere que el pueblo de Israel y de Judá sepa. Por eso le dice, escribe todas las palabras que te he hablado. Si ustedes se fijan más adelantito, en el versículo 28, hermanos, de ahí mismo, de ese capítulo, le dice el Señor otra vez a Jeremías, fíjense lo que pasó, le dice el Señor a Jeremías, toma otro rollo, y escribe en él todas las palabras anteriores que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Es decir, Joacim ya había destruido parte de las palabras y el Señor le pide, ¿sabes qué? Vuélvelas a escribir. Toma otro rollo y escribe en él todas las palabras anteriores que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Esta actividad, hermanos, esta actividad la vemos sistemáticamente. La podemos ver inclusive hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, hermanos, y vamos a leer el capítulo 1, se los voy a leer. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y dice Juan, y estando en espíritu, en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Es decir, escribe, dice el versículo, escribe lo que ves en un rollo y envíalos a las iglesias. Ahí mismo, en el versículo 19, vuelve a decir, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es decir, hay una indicación puntual del Señor. Escribe. Entonces, cuando nosotros vamos y hablamos de Pablo, y hablamos de Juan, y hablamos de Pedro y de todos estos personajes que tenemos en la Escritura, vemos a estos personajes que Dios escogió. En el caso puntual de los apóstoles, los 12 apóstoles fueron llamados por el Señor de manera personal y solamente pereció el que tenía que perecer, el que estaba destinado a eso, pero cada una de estas personas que el Señor escogió les dio autoridad. Les dio autoridad de escribir lo que ellos vivieron con Él, lo que el Señor les enseñó después de su muerte y lo que el Espíritu Santo les recordó día a día, de acuerdo a la promesa que tenían. Y era muy claro, hermanos, el pasaje que dice que Él les recordará todas las cosas. No se preocupen cuando estén ante los tribunales, porque yo les recordaré todas las cosas por el Espíritu Santo. Era importante que les refiriera a esto, porque en ese momento no había escritura. En ese momento tenía que haber una muy buena memoria de los apóstoles, porque el primer libro se escribe 10 años después de la muerte del Señor Jesús, más o menos. Entonces, si no había escritura, entonces alguien les tenía que recordar todas las cosas, y este era el Espíritu Santo. Sorprendentemente, en el primer discurso de Pedro, dice cosas tan importantes y tan claras al día de hoy para nosotros, en base a la revelación que el Señor les da y a la inspiración que reciben por medio del Espíritu Santo. Y es así como queda y como empieza a quedar testada la palabra. Es decir, empezamos a tener la palabra escrita, el nuevo pacto, con la autoridad delegada de parte del Señor a los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de Pablo y hablamos de sus enseñanzas, y pareciera ser que Pablo fue un simple hombre, un hombre mortal como nosotros, un hombre con todas las debilidades que tenemos nosotros, un hombre con todos los defectos y con la naturaleza adámica que tenemos nosotros, pero Dios lo preparó y Dios lo escogió antes de la fundación del mundo para que por medio de Pablo tuviéramos esta revelación que tenemos en la palabra del Señor. Es inagotable, hermanos. Seguimos hable y durante 20 siglos la gente ha hablado acerca de las enseñanzas de todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, porque él defiende su apostolado. Y vemos cómo en esa autoridad que recibe el Señor, a los apóstoles queda muy claro, les queda muy, muy claro que el Señor está delegando autoridad sobre de ellos.
Dice Efesios 2:19, hermanos. Si gustan buscarlo, por favor. Permítanme un segundo. Perdónenme. Que el día de ayer salí de viaje y regresé con gripa, hermanos. Pero bueno, una disculpa. Dice lo siguiente, Efesios 2:19. El grandísimo 2 de Efesios. Dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, aquí Pablo refiere estas palabras a los gentiles. Dice, ya no sois, así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y viene el texto que quiero referirles. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en el que cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Es decir, hermanos, tenemos aquí la referencia y la enseñanza, en este caso de Pablo, que dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de los profetas, tienen autoridad, tienen una autoridad divina porque el Señor se las dio, el Señor se las delegó. Si yo niego esta autoridad, entonces lo que estoy haciendo es negar que Dios se las dio. Y esto lo que me conlleva o a donde me lleva es fundamentalmente a hacer pedazos la escritura. Y hacer pedazos la escritura es decir, bueno, pues fueron dichos, fueron hombres, como lo dice la gente. En una ocasión yo conocí a una persona que agarró la Biblia y dijo, ay, mira, esto es de un editorial y esto lo escribieron unas editoriales y los hombres y eso, ¿qué tiene que de palabra de Dios? Bueno, tiene palabra de Dios en el sentido de que el Señor estableció un fundamento de enseñanza, un fundamento de transmisión de la palabra, y ese fundamento fue, en un principio, los profetas, posteriormente el Señor Jesús hablando, y posteriormente los apóstoles completando, por así decirlo, toda la enseñanza bíblica. Y esta autoridad la entendieron los apóstoles. O sea, pareciera ser que los apóstoles, el Señor les dio la capacidad de distinguir que lo que ellos estaban haciendo tenía autoridad divina. En este sentido, y lo voy a decir así de refilón, estos ministerios son irrepetibles. Son irrepetibles porque el Señor escogió estas personas escribían y estas personas cerraron el canon. Si no fuera así, entonces todo aquel que de alguna manera creyera que tiene esa autoridad, entonces tendríamos que agregarle palabras a la Biblia. Y esto se torna muy, muy complicado. Nosotros no podemos quitarle autoridad a la Escritura en función de lo que encontramos en las enseñanzas de ellos. Solamente les voy a citar algunos versículos donde ellos reconocen esa autoridad. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 13, versículo 8, hermanos. 2 Corintios
capítulo 13, versículo 8. Permítanme un segundo. Ya lo tengo. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el 7. Dice, y oramos a Dios para que vosotros no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como descalificados, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Por lo cual nos regocijamos de nosotros, nos regocijamos de que nosotros seamos débiles y vosotros fuertes. Y esto pedimos, y esto pedimos, vuestra perfección. Dice, por tanto, escribo estas cosas estando ausentes, para no actuar severamente estando presente. Fíjense bien, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Es decir, Pablo reconoce entonces, Pablo reconoce que él recibió autoridad de parte de Dios. Dice el versículo 10, por tanto escribo estas cosas estando ausente, para no actuar severamente estando presente, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Es decir, Pablo reconoce que en sus palabras hay enseñanza. Pablo reconoce que escribió estas cosas y que además se las envió. Dice, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Vamos a regresarnos ahí mismo, en 2 Corintios, hermanos. Vamos a regresarnos al versículo 10. Vamos a regresarnos al versículo 10 de 2 Corintios. En el capítulo 10, perdón. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Dice Pablo, porque aunque mi gloria, perdón, porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado. Otra vez, Pablo reconoce que el Señor les dio autoridad. Dice, porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, es decir, el Señor estaba en las enseñanzas de los apóstoles, edificando a la iglesia, pero la está edificando con palabra de Dios. Con palabra de Dios, siendo los apóstoles, en este caso, depositarios de ellos, los instrumentos que Dios utilizó. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en el principio habló a los padres por medio de los profetas, en estos posteros días ha hablado por el Hijo, y el Hijo, a su vez, escoge una serie de apóstoles para que se conviertan como depositarios. Fíjense cómo Pablo dice que la autoridad viene de Dios. Es muy puntual. En los dos versículos que acabamos de leer, dice, la autoridad que me dio Dios. Vamos a regresarnos un poquito más ahí mismo en Corintios, hermanos. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5. Este texto lo hemos leído muchas veces, hemos referenciado a él muchas veces. Versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Es un texto hermoso. Vamos a leer quizás hasta el 20, 21, hermanos. Y en este texto
Pablo reconoce aún más que es depositario de la palabra. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva la creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y fíjense cómo dice Pablo, y nos confió el servicio de la reconciliación. Hay que subrayar aquí, y nos confió. Pablo reconoce que el Señor, dice Dios, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso, otra vez subrayen, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, esta no es una obra de Pablo. Esta no es un pensamiento de él. Esto evidentemente es una acción de Dios. Dice, y nos confió, y todo esto proviene de Dios, y nos confió el servicio de la reconciliación. Y más adelante dice, y puso en nosotros la palabra reconciliación. Así que, como puso palabra reconciliación, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. Es decir, Dios rogara por medio de los apóstoles, reconcíliense en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. Entonces, esta autoridad, hermanos, esta autoridad se ve reflejada en todas las palabras de ellos. Entender estas palabras y estas grandes enseñanzas, estas revelaciones que el Señor ha dado, es entender el plan perfecto de Dios. Es perfecto, hermanos, es decir, cada elemento que vemos a través de la Escritura va ubicándose y se va acomodando en ese gran edificio y se va apilando cada piedra de conocimiento en un proceso, hermanos, que va creciendo, donde el Señor sienta los fundamentos de la doctrina y va creciendo. Y estos fundamentos se prefiguran a partir del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento siempre, siempre apunta hacia lo que iba a venir. Hay grandes, grandes enseñanzas de parte del Señor. Y estas grandes enseñanzas de parte del Señor vienen en función de su autoridad. Esta autoridad que se conoce como la autoridad apostólica y la autoridad profética, pero más aún, la autoridad de parte del Señor. Fíjense, vamos a leer un texto, hermanos, y me gustaría que abriéramos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, vamos a abrir el Evangelio de Marcos, ahorita les digo qué capítulo. Vamos a abrir el capítulo 7 de Marcos. Permítame un segundito. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Ya lo tengo, hermanos. Vamos a leer Marcos capítulo 7 de los versículos. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Observen lo que voy a puntualizar, hermanos. Dice lo siguiente: le preguntaban los fariseos y los escribas, es decir, dos grupos de personas, dos instituciones de la época. Estas instituciones creían que tenían autoridad, pero fíjense cómo el Señor les refiere:
Dice, le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces él les dijo, es decir, el Señor habló y les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí hace una distinción, quien tiene la autoridad y quien no la tiene. Quien tiene la autoridad, el Señor Jesús se la está dando, y es el profeta Isaías. Isaías como hombre, Isaías como profeta, Isaías como autoridad, Isaías como depositario de las enseñanzas del Señor. Por eso el Señor lo cita, y al citar el Señor Isaías, está reconociendo el Señor su autoridad. Y nada menos y nada más que es el Señor Jesús el que lo hace. Dice, entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito. Es decir, esa escritura antigua donde el Señor le pidió a los profetas que escribieran en el rollo o escribieran en los medios que había, esa escritura que quedó testada, el Señor le da autoridad y validez, no solamente porque Dios se las dio y Dios se las dictó, sino porque el Señor Jesús está reconociendo que al citar al Señor, a Isaías, está reconociendo un instrumento de autoridad, un profeta de autoridad. Fíjense el severo señalamiento. Dice, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, y el mandamiento de Dios estaba establecido, ¿en dónde? En la ley. Os aferráis a la tradición de hombres que no eran instrumentos de Dios. También les decía, cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Y luego, enseguida el Señor Jesús cita otro instrumento de Dios, y este es Moisés, y dice, porque Moisés dijo, otra vez, el Señor al hacer referencia a Moisés, está diciendo que Moisés fue un instrumento de Dios, fue depositario de la palabra y recibió indicaciones, recibió la ley y recibió grandes enseñanzas para el pueblo. Fue un guía del pueblo y no solamente eso, las escribió. Y dice Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o la madre, cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre. Fíjense bien, invalidando la palabra de Dios. ¿Y cuál palabra de Dios? La que Dios le dictó a Moisés. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre y a madre muere irreversiblemente. Los judíos transgiversaron la palabra y dice, no, basta con que les digas Dios te bendiga. Con esto invalidan la palabra de Dios que ya estaba dada a Moisés. Moisés como instrumento, Moisés como autoridad divina. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Es decir, estas grandes personalidades bíblicas que tenemos registradas en el Antiguo Testamento representan un aspecto importante, representan la autoridad y los instrumentos que Dios utilizó para la revelación de su palabra. Hermanos,
quisiera citarles un último texto. Quisiera citarles un último texto. Está en Lucas 20, un poquito adelantito, y con esto concluyo, hermanos. Les voy a pedir que si alguno tiene una pregunta, me las hagan llegar a mi correo electrónico. Le voy a pedir al hermano Troncoso, nuestro querido hermano Troncoso, que les envíe el correo electrónico y yo con mucho gusto les trato de contestar algunas de las dudas que tengan. Y si no es posible, la semana que entra lo podemos hacer a través de el WhatsApp del hermano José Antonio. Yo creo que la semana que entra, si Dios lo permite, ya vamos a estar juntos en el programa hablando de algunas de estas cosas. Entonces, hermanos, si ustedes van a Lucas 20, perdón, y solamente voy a leer dos versículos, el 41 y 42. Vamos a leer desde el 39. Respondiendo entonces, algunos de los escribas dijeron: Maestro, muy bien dijiste. Dice, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Entonces el Señor Jesús les dijo a ellos: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el rollo de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Es decir, otra vez, el Señor Jesús citando a David. Esto quiere decir que entonces David tenía autoridad. Era depositario por medio del Señor de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, yo con esto concluyo. El día de hoy hablamos de la autoridad profética y de la autoridad apostólica para que reconozcamos que en todos los escritos de los apóstoles tenemos esa autoridad divina delegada por parte del mismo Señor. Mis queridos hermanos, yo aquí los dejo. Ando un poco enfermo el día de hoy, un poco gripiento, pero estamos aquí para la honra y gloria de nuestro Dios. Les pedimos que sigan estando atentos a las charlas bíblicas, que las escuchen con la buena oportunidad que tienen nuestros hermanos allá en Radio Teteleste de grabarlas por YouTube. Algunos nos están viendo en directo y son de muy buen espíritu, hermanos, porque nosotros confiamos en eso, hemos confiado en lo que el Señor nos ha dado y lo que nos ha dado lo transmitimos. Creemos que muchas cosas nos faltan todavía por entender y responder. No tenemos respuesta para todo, pero sí para lo que el Señor poco a poco nos va dando y poder expresarlo a todos ustedes. Que Dios los bendiga muchos, mis queridos hermanos, y yo me despido de ustedes mandándoles un fuerte abrazo y bendiciones del Señor de gloria. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos.